Hola, 608. Buenas tardes. Entonces, habíamos quedado en Un fantasma recorre el siglo, ¿no? Luchas feministas en México, 1910-2010, ¿ok? Bueno, este libro es una delicia. Voy a intentar hacerles una intro. No sé a ustedes qué les pareció, pero a mí particularmente me encantó esta lectura. Rápidamente nos habla de, obviamente, el estallido del feminismo como ahora lo comprenderíamos, ¿no? Pero más bien nos hace conscientes de todas las expresiones de feminidad a contracultura estereotípica, ¿ok? A ver, entonces, en México, ouch, permítanme. Durante el siglo que comienza con la revolución de 1910 y que concluye en 2010, todas las fuerzas e ideologías conservadoras se han unido para acosar al feminismo, para impedir que crezca, se manifieste y logre sus fines. En los últimos 100 años, las feministas han librado una larga lucha por alcanzar sus reivindicaciones y simultáneamente por destruir la leyenda de su fantasma, ¿ok? Bien importante porque ella está diciendo que hay una lucha, contra ideologías conservadoras, ¿no? Que están unidas, que están armonizaditas para acosar a las feministas, ¿ok? Entonces, nos dice que en la agenda secular del movimiento surgen batallas por el derecho al voto femenino y el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas, por la equidad en el acceso a la educación y al mercado de trabajo, por recibir salario igual, por trabajo igual, porque no haya un techo de cristal que impida a las mujeres ocupar cargos directivos, porque no se les imponga pareja o matrimonio, sino que estas uniones resulten de un acto voluntario y libre, por el derecho a divorciarse, porque se distribuya con equidad el trabajo doméstico y las tareas de crianza, por eliminar la inequidad que implica la doble jornada femenina, porque se imparta una educación sexual y las mujeres puedan decidir libremente sobre su maternidad, incluyendo la posibilidad de interrumpir el embarazo. El derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y disfrutar de su sexualidad, reconociendo la diversidad sexual del ser humano por no ser maltratadas, golpeadas, violentadas, porque se respete su... Ok, mi hoja. A lo mejor les pasó lo mismo, ¿no? Ok, desde una postura disidente, actuando con irreverencia y transgrediendo el sentido común o escapando del comportamiento esperado, las feministas desafían la sociedad, modifican la cultura y a pulso abren camino a una forma de vida más libre y deseable para ellas y para todos, sí o sí. El feminismo realmente está buscando una forma de vida en la que quepan una realidad humana. No es cierto que una mujer no puede ser valiente, no es cierto que una mujer no puede ser guerrera, no es cierto que una mujer no puede trabajar, no es cierto que una mujer no puede ser independiente, no puede ser que una mujer no pueda pensar, no puede ser que una mujer no pueda decidir, no puede ser que una mujer no sea capaz de elegir las causas que le interesan, etcétera, ¿no? Pero lo mismo sucede con los chicos. No puede ser cierto que los chicos no puedan sentir, no puedan guisar, no disfruten amar o proteger a su familia, no puedan entender la inteligencia de las mujeres o no la apoyen. Eso es mentira, ¿ok? Entonces esos estereotipos, tanto masculinos como femeninos, hay que estallarlos ya, ¿no? Que es lo que está sucediendo en este momento en esta generación. En México, en el siglo XXI, pese a las estrategias del miedo, el pensamiento y el movimiento feminista son ya reconocidos como una fuerza cultural, política y social. Persiste el rechazo y hay fuerzas y grupos que militan en su contra, pero hoy, a diferencia de hace 100 años y gracias a 100 años de lucha, podemos ver
que se han movido conciencias, que se revoluciona silenciosamente la cultura, las formas de pensar y de actuar, que se va modificando lentamente el orden simbólico y social que naturaliza y reproduce las mujeres como siervas, como menores de edad o como seres no pensantes e inferiores, ¿no? Así como que esas 4 cositas hay que tenerlas bien en mente, ¿no? Y no por eso se le atribuyen de ipso facto disvalores a la masculinidad, a menos que demuestras de ella, ¿no? O sea, evidentemente hay algunos sujetos machistas recalcitrantes que todavía no han entendido en qué siglo viven, ¿no? Y que quieren vivir como orangutanes, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? Evidentemente todavía hay personas con una cultura muy retardataria, pero no nada más son hombres, también son mujeres. También hay mujeres muy retardatarias y muy retrógradas y muy machistas, ¿ok? Entonces, aunque sea a regañadientes, los movimientos sociales y gremiales, las instituciones educativas, las agrupaciones políticas, las dependencias públicas y los medios de comunicación se han visto obligados a escuchar y reconocer estos procesos, a incorporar ideas, conceptos, diagnósticos y propuestas feministas en sus quehaceres propios. Si se han fijado, ¿no? Como ya subes al metro y ya hay información de género, ¿no? Vas por las avenidas y ya hay información de género. Algunos productos ya empiezan como a ver a la mujer como un sujeto empoderado, ¿no? Ya no nada más para hacer feliz a tu nariz, ¿no? Aunque ahorita en la pandemia haya habido toda una campaña muy agresiva para someter a las mujeres a la domesticidad y hacerlas pensar que ahí van a descubrir su felicidad. La realidad es que no es así y ya las mujeres tienen mucha conciencia de eso. La creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo les permite contar con ingresos propios y mayor independencia económica, pero persiste una brecha salarial desventajosa para ellas. El trabajo doméstico, cuyo valor económico aún no se reconoce en cuentas nacionales, sigue siendo tarea prioritariamente femenina, lo cual implica una doble jornada desvalorizada que asumen millones de mujeres. Ok, sí. Entonces, justo arrancamos diciendo que ya el trabajo debe ser repartido en igualdad y debe ser remunerado en igualdad. Ese es el camino a la igualdad, el trabajo dentro de la casa y el trabajo fuera de la casa. Ese es de ahí para allá la sociedad que queremos construir. Queremos la igualdad en la cámara y en la recámara, dice Graciela Hierro, ¿no? Queremos la igualdad en la vía pública, queremos la igualdad en la vida pública, pero también en la vida privada, y eso va de la mano de una igualdad salarial. ¿Okay? Si bien hoy se reconoce públicamente que se ejerce violencia hacia las mujeres y se legisla para erradicarla, resolver con pinzas el problema es remoto e insuficiente en un contexto de creciente violencia social y de Estado. Sí, efectivamente. El Estado es omiso ante la trata y el Estado de muchas formas es cómplice de la trata, si no es que es hasta quien la orquesta. No es casual las autodefensas en el país. Entonces, ahí donde existe una profunda impunidad a los delitos o una... donde nada más se maquilla la justicia social con mucha frecuencia, son los mismos policías los que están delinquiendo, con mucha frecuencia. Entonces, recuperar estas vivencias contribuye a crear una memoria histórica de los movimientos feministas, a sopesar la experiencia acumulada y a mostrar la necesidad de reescribir la historia, pues hasta hoy las luchas de las mujeres siguen ocupando un lugar marginal. Presentan la historia como un todo unificado. Es una trampa que impide comprender su complejidad y las generalidades. La historia, ¿no? Según la doctrina patriarcal, ni el poder, ni la violencia, ni la valentía indudable, ni la lucidez histórica son asuntos de féminas, ¿no? Pero si algo es el patriarcado, es una estrategia interminable de ocultamientos. Yo te tengo que convencer que lo que a ti te hace feliz es una vida de domesticidad. Es ahí donde tú encuentras la felicidad. Yo te tengo que convencer que a las mujeres nunca se les ha ocurrido algo distinto y nunca lo han hecho, para que tú nunca te lo cuestiones. Y para eso van a haber muchos poderes armonizaditos para que tú te lo creas. ¿Ok? Sí, pero aquí estamos las disidentes. ¿Ok? Armar la historia de las luchas feministas implica necesariamente posicionarse desde la subalternidad social, desde los márgenes, comenzar desde abajo, revisar lo hecho desde un ángulo distinto,
escudriñar fuentes inexploradas, recuperar voces y experiencias excluidas, descubrir de qué manera las formas de pensar y sentir los malestares de imaginar alternativas y horizontes de futuro se expresan en formas específicas de emprender y construir los movimientos feministas. ¿Okay? En ambos planos, el público y el privado, sus interlocutores y adversarios, están anclados en una simbólica de género que traduce la diferencia sexual en jerarquía de lo masculino sobre lo femenino. Espacios en los que especialmente los varones, aunque no solo, se oponen a la emancipación de las mujeres. A ver, yo sí quiero subrayar el no solo, ¿no? Porque sí, efectivamente en México tenemos un problema muy serio, y es que el machismo está trasvasado por las mujeres. Las mujeres están encarnando el machismo en este país. Las mujeres están siendo siervas del machismo y están actuando de la misma forma machista que los hombres, con la misma violencia del machismo. No estoy hablando de los hombres, estoy hablando del machismo. De los hombres que tienen machismo, que son ignorantes, que son violentos, que son mentirosos, que son agresivos, que son abusivos. Bueno, cuando ustedes vean esto en una mujer, esa mujer es machista, ¿ok? Entonces, no es que ser mujer te exima per se del machismo. Hay muchísimas siervas del machismo, hay muchísimo machismo con cuerpo de mujer, con cuerpo y rostro de mujer. Hay que saber desactivar el machismo en las mujeres para poder generar una conciencia colectiva, ¿ok? Entonces, entre 1910 y 1920, no, perdón, estoy mintiendo, y 2010, el movimiento, 100 años, pues, el movimiento revolucionario de 1910 crea condiciones para que algunos núcleos de mujeres se reúnan y formulen malestares y demandas, ¿ok? Entonces, cuando las mujeres se reúnen, cuando las mujeres tienen la capacidad de plantear sus malestares y tienen además de darse cuenta de esos malestares, la importancia de crear demandas. Por eso es muy importante que las mujeres no se organicen, por eso es muy importante que no se escuchen, que no se den cuenta de sus malestares en común, por eso es importante tenerlas aisladas en el machismo, ¿ok? Porque entonces crean demandas propias, ¿ok? Entonces, en tiempos de revolución los horizontes se amplían, radicales y moderadas emergen desde entonces, ¿ok? El movimiento estudiantil popular de 1968 no solo desafió el autoritarismo del sistema político mexicano, sino que abrió paso a la contracultura y a la crítica neofeminista, al autoritarismo y a la moralina familiar opresivas para las mujeres. ¿Ja? En los años 60, 70 y 80, cuando la utopía socialista se disemina en los movimientos populares, surgen también movimientos feministas que redimensionan sus reivindicaciones de clase con la crítica y la propuesta de género, ¿de acuerdo? En los 60 hay un movimiento muy fuerte que sacude a una sociedad. ¿Se acuerdan de las mujeres del porfiriato cómo vestían? Con sus así, sombreros así, pero horrendos, llenos de una cantidad de porquerías espantosas. Y se acuerdan que Sor Juana decía, merecen tener esas cosas en la cabeza toda vez que están carentes de ideas, ¿no? Toda la razón, totalmente, ¿de acuerdo? Entonces, eh, los, al paso de la revolución vienen generaciones que cuestionan esas morales, ¿no? Y pues, ¿qué sucede pues con el rock and roll? Cómo suben las faldas, las mujeres ingresan a las universidades, acceden a, al uso de los anticonceptivos, empiezan a dejar de ser máquinas de parir, empiezan a cultivar su mente, ¿me explico? Como fruto de la revolución. Entonces, en 1994, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional renueva las esperanzas de un cambio radical y profundo, no tanto por las armas con que aparece, sino sobre todo por el discurso social y de género renovado, alternativo y altermundista, con que se da a conocer, ahí también surgen las mujeres insumisas, ¿ok? Que amalgaman sus reivindicaciones de género con las étnicas y de clase, enriqueciendo también su movimiento y el debate feminista. Efectivamente, las zapatistas, pues son mujeres, yo no sé si ustedes tengan idea o noción o hayan conocido un poco del ZLN, pero la comandante era Ramona, el subcomandante era Marcos, pero la comandante era Ramona.
Y efectivamente, cuando uno va a Chiapas y uno se acerca a las comunidades zapatistas, uno encuentra una reeducación. Cuando ellas se van, muchas mujeres han reeducado a los personajes masculinos de su sociedad. Y ese fue el caso de las kurdas, ¿no? Que han visto a las mujeres kurdas, ¿no? Que también han ido ahí con las zapatistas, las chilenas, ni se diga, las argentinas. Ellas hacen en Año Nuevo un congreso feminista y es una delicia estar entre mujeres insumisas, valientes, rebeldes, que son capaces de imaginar una realidad muy distinta a la que el patriarcado quiere para las mujeres. Y bueno, son capaces de escucharse, de organizarse, de compartir lo que cada una está haciendo en su circunstancia para salir de la violencia. Y muchas veces los ejércitos femeninos lo que hacen es que reeducan a los hombres, que fue lo que hicieron las zapatistas, ¿no? Ellas se fueron a la revolución, pero les dijeron a los hombres que no podían beber. Entonces en sus comunidades no hay violencia de género. Entonces es magnífico cómo van reeducando a sus comunidades, ¿ok? Entonces sí, efectivamente el feminismo zapatista ha dado la vuelta al mundo, tiene una potencia importantísima y tiene un magneto que atrae a mujeres de todas partes del mundo. La agenda feminista y la forma en que se jerarquizan sus demandas y propuestas, la articulación de estas con reivindicaciones étnicas y de clase, la alianza con otros actores sociales, la autonomía política del movimiento y el vínculo con los partidos políticos, la relación con el poder, con los gobernantes, con las agencias e instituciones, ¿ok? Entonces, son las cosas que pueden unir o separar a las mujeres, ¿ok? Entonces, es importante identificar esas áreas para saber, por ejemplo, las mujeres zapatistas pues tienen un origen étnico, cultural que ellas reivindican y que a partir de ahí ellas se pueden conectar, ¿no? Entonces lo importante es ver cómo yo me puedo conectar con mi comunidad, qué cosas estamos compartiendo en común y qué inquietudes tenemos y cómo las vamos a convertir en unas demandas políticas. Y a partir de ahí empieza uno a trabajar, ¿me explico? Pero justo es escuchando a la comunidad, no de espaldas a la comunidad, ni rechazando a la comunidad, ni dañando a la comunidad, sino convocando a la comunidad y trabajando con la comunidad y permeando de conocimiento a la comunidad, sí o sí. Ajá. Entonces, así, en varios momentos del siglo que analizamos, se han contrapuesto quienes priorizan las reivindicaciones relativas al cuerpo, la sexualidad, las libertades y derechos individuales, a quienes articulan sus aspiraciones de género, demandas socioeconómicas, de clase, laborales, agrarias, étnicas, ambientales y autonómicas. En fin, o sea, lo que aquí nos está diciendo es que pareciera que las reivindicaciones individuales se oponen a las reivindicaciones colectivas. No, tú no puedes acceder a la interrupción legal de manera individual si antes no ha habido toda una respuesta colectiva. O sea, para que tú logres el acceso de manera individual al estudio, de manera individual al voto, de manera individual al trabajo, de manera individual al divorcio, ¿sí me explico? Pues tiene que haber habido toda una demanda colectiva que haya planteado esa necesidad. Por eso es importante tener una conciencia colectiva. El desarrollo de un feminismo popular, la configuración de un feminismo indígena e incluso del ambientalismo feminista encuentran apoyo no solo en su propio trabajo o en las organizaciones mixtas de la izquierda social, sino también en las comunidades eclesiales, de bases de las pastorales influidas por la teología de la liberación. En Chiapas hubo un cura que era el cura Samuel Ramos, que era congruente, ¿no? Era un cura bueno, como dice la cumbia de Willy Colón. Estos curas que no caben en el Vaticano con sueños de aire acondicionado, ¿me explico? Y bueno, en medio del Padre Nuestro entró el matador y sin confesar su culpa le disparó. El Padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado. Se fue un domingo en medio de la nada a dar su sermón, cada semana para los que busquen la salvación. Bueno, y entonces cobardemente, ya saben, ¿no? Alguien entra y los asesina, ¿no? A él y a su monaguillo Andrés, escuchen la cumbia. En fin, o sea, sí hay curas buenos, sí hay personas congruentes. La universidad está permeada por una teología de la liberación. Yo la conocí por el profesor Horacio Ceruti Gulber, un argentino latinoamericanista, consciente de la teología de la liberación. Siempre ha habido jesuitas, estos jesuitas que pues son tan incómodos al clero porque pues, son capaces de independizar un país, y no que fue Morelos y que fue Hidalgo, sino curas que realmente creían en
la libertad y la igualdad y la justicia social, y entonces pues son muy incómodos a la corona o a los poderes conservadores o a los que quieren justificar la opresión, y entonces pues ¿qué hacemos, no? Alhóndiga de granaditas, decapítenlos, ¿no? Entonces, pero siempre ha habido, no es que todos los curas sean asquerosos o pederastas, ¿no? No es que todos los curas estén traicionando al pueblo. Samuel Ramos fue un emancipador del pueblo zapatista y tiene una vena feminista súper poderosa, porque el movimiento zapatista es feminista y hay una súper conciencia del derecho de los pueblos y de las mujeres al trabajo. No se les permitía vender en la explanada enfrente de la iglesia, y las que venden son las mujeres, y ese espacio les fue dado a raíz de ese movimiento zapatista de liberación liderado por Samuel Ramos, que respaldó la independencia de las pobladoras originarias, ¿okay? Zapatistas. Entonces, lo que unifica el movimiento feminista en los últimos 100 años no es ni una doctrina o agenda únicas, ni la identidad de mujeres homogéneas, sino la intención común de deconstruir las desigualdades de género y las relaciones de poder que las someten, la posibilidad de crear, de deslizar nuevos significados, de imaginar relaciones de género libres, placenteras, respetuosas y democráticas. Ahí está el feminismo. O sea, aquí dice que las mujeres no pueden ser homogéneas, no, obvio no. O sea, obvio tendremos inquietudes distintas, pero hay una cosa en común que están buscando todas las mujeres que tienen una conciencia de género y que no están abanderando el patriarcado, y es la búsqueda de relaciones libres, placenteras, respetuosas y democráticas. ¿Okay? Entonces, esto es lo que sintetiza la necesidad de la inquietud del feminismo, para tenerlo en claro, ¿no? Y ya luego arranca, ¿no? Feminismo y revolución. Entonces, yo me quise ir directamente a esta parte porque me parece que es la que estalla de mejor manera la creencia de que las mujeres son incapaces de no sé qué, todavía exista prejuicio, ¿no? O que su sitio corresponde a quién sabe dónde, ¿no? O sea, estos tipos de prejuicios que ya son totalmente obsoletos y que pertenece a gente que no se ha enterado en qué siglo vives en el siglo XXI. Ajá. Y sí o sí, lo que ahora permea es la igualdad, ¿no? Y si no te has enterado de eso, bueno, pues te vas a ir enterando de múltiples formas, porque ya el patriarcado está obsoleto, ya no funciona, ¿ok? En el siglo XX mexicano fue escenario de la primera revolución social del mundo occidental, la Revolución Mexicana de 1910. En este proceso, las mujeres irrumpen en el ámbito de la guerra y su participación en la esfera pública modifica los ideales, efectivamente, ¿no? El activismo de las propagandistas y las soldados, en la medida en que sus conductas transgredieron los espacios sociales que les correspondían en tanto género, las mujeres incursionaron en ámbitos exclusivos de los hombres, la política y la guerra. Ya vimos que no, ya vimos que las mujeres han irrumpido en estos espacios desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pero bueno, aquí en México se empieza como a registrar a partir de la revolución. Entre 1915 y 1919, las feministas formaron organizaciones que pugnaban por sus derechos, editaron la revista de la Mujer Moderna e hicieron posible la celebración de 2 congresos feministas en Mérida, Yucatán, en 1916. Esto es súper importante, las primeras publicaciones feministas, y que no tenemos conciencia de ellas, ¿no? Las mujeres participaron tanto en las organizaciones presididas por los hombres como en los clubes femeniles. El primero, que se fundó a mediados de 1909 en la ciudad de Puebla, fue el Club Josefa Ortiz de Domínguez, presidido por la obrera Petra Leiva. Este se había ligado al Club Luz y Progreso, dirigido por Aquiles Cerdán, y del cual era delegada e importante dirigente su hermana Carmen, la tremenda Carmen Cerdán, la potencia de las mujeres con una conciencia clara de revolucionar su sociedad conservadora. Entonces, Guadalupe Narváez y el Comité Revolucionario Maderista. En 1910 se había integrado en la capital del país el Club Hijas de Cuauhtémoc bajo la dirección de Dolores Jiménez y Muro, Adela Elodia Arce Arciniega y Julia Nava de Ruiz Sánchez. Como la mayoría de los clubes, hicieron un trabajo proselitista entre los votantes de los sectores populares. Escribieron y distribuyeron volantes y todo tipo de propaganda subversiva. La organización procuró que todas sus agremiadas recibieran clases de primeros auxilios para estar preparadas ante el movimiento armado que se venía gestando.
Las principales integrantes del club eran periodistas, escritoras y profesoras de clase media, que desde los inicios del siglo XX buscaban participar políticamente y encontraron en la oposición una forma de manifestarse. Dolores Jiménez y Muro, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Sara Estela Ramírez, Elisa Acuña Racetti, María Andrea Villarreal González son algunas de las más destacadas precursoras. ¿Okay? Entonces, váyanse fijando la cantidad de personajes de inicios del siglo XX, pero sobre todo, ¿qué les permite esa conciencia, no? Porque son profesoras y son periodistas y son escritoras, son mujeres de letras, ¿ok? O sea, son mujeres formadas, cultas, ¿no? Las que tienen la capacidad de zarandear y sacudir al país de actitudes y pensamientos conservadores, ¿ok? Y empuñar las armas si es preciso, ¿ok? Entonces, ellos denunciaron los crímenes y arbitrariedades que cometía el gobierno porfirista y se convirtieron en defensoras de los trabajadores. O sea, por eso es que en realidad un movimiento feminista potente nunca va a estar de espalda de la comunidad, sino que la jala, sino que la escucha, sino que la apoya, sino que la potencia, la llena de conocimientos, la llena de fuerza, la llena de comunidad, la llena de comunicación. No es que se lo quita, no es que le quita el espacio a la comunidad, es que lucha porque lo tenga. Resignificado, sí, ¿por qué no? Pero nunca quitárselo y menos destruírselo. Eso simplemente no es feminista, punto. Chao, se acabó. ¿Ok? Entonces, algunas también fueron militantes del Partido Liberal Mexicano y propagandistas de las ideas anarquistas contenidas en el programa de acción magonista de 1906 a través del periódico Regeneración. Este grupo de mujeres contaba con una larga tradición de lucha y experiencia y años de obra política que se reflejan en sus escritos y en las consecuencias